grupo de participantes para cerrar alrededor de las 4 de la tarde. Le corresponde a nuestro compañero, el licenciado Héctor Dorantes Delgado, con el tema de profesor a youtuber, la educación a distancia en tiempos del COVID-19. Adelante, compañero Héctor. Gracias. Buenas tardes. Por ahí tienen mi presentación, si son tan amables. Bueno, pues a mí me tocó platicar sobre mi experiencia en este asunto de la educación a distancia. Entonces, bueno, pues si les parece, vamos a comenzar con este asunto. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué les voy a platicar? Bueno, primero mi experiencia en este asunto del confinamiento, particularmente en el asunto de la educación asincrónica, y más adelante les voy a platicar por qué en mi caso es asincrónico el asunto. Y después les voy a platicar un poco algunos consejos que les pueden servir si ustedes deciden tomar la plataforma de YouTube para impartir algunas de sus materias. La que sigue, por favor. Bueno, yo soy docente en el plantel número 22 del Colegio de Bachilleres. Está emplazado en una zona popular donde evidentemente los estudiantes provienen de familias de escasos recursos. En este plantel imparto la materia de relaciones humanas en la oficina. Es una materia interesante, pero un poco alejada del contexto de una persona que normalmente no ha tenido aún la experiencia en el mundo laboral. Entonces, bueno, es interesante tratar de contextualizar para los alumnos esta información. Nosotros suspendimos labores, igual que la mayoría, el 17 de marzo del 2020. Y bueno, pues mis alumnos están entre 16 y 18 años de edad aproximadamente. Prácticamente ninguno trabaja. Los que llegan a trabajar normalmente colaboran con alguna cosa en sus familias, algún negocio familiar, pero es una cosa en la cual todavía no tienen este asunto del trabajo formal en una empresa, digamos, ¿no? La que sigue, si son tan amables. ¿Qué pasó? Bueno, evidentemente mi gran problema fue el de la mayoría de los compañeros que he estado escuchando en la mañana. Nos vimos de repente en medio de esta situación, sin saber a ciencia cierta qué hacer, qué herramienta utilizar, por ejemplo. Después, evidentemente, cuál era la más adecuada para mis alumnos adolescentes. Y finalmente, qué era capaz de hacer yo como docente. Les platicaba un poco del contexto de mis alumnos porque están ellos en una situación pues muy precaria. Del 100% de mis alumnos, probablemente el 90% no tiene una computadora en casa para uso personal. Generalmente, si tienen alguna, es para uso compartido entre el papá, la mamá y los demás hermanos. Entonces, pues se vuelve un asunto muy complicado, además de que algunos de ellos ni siquiera tienen internet en casa, es decir, el único internet con el que cuentan, pues es el de su teléfono celular, que normalmente utilizan con recargas. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Yo tengo 3 horas a la semana en esta materia. Son clases de 60 minutos para ver normalmente un tema, depende de tu planeación, evidentemente. Es decir, tengo 180 minutos a la semana para un tema. Pero bueno, decía yo que la situación de mis alumnos es que tienen limitaciones en cuanto a recursos. Tuve que hacer una encuesta rápida para ver de qué recursos disponían, cuántos de ellos tenían computadora, cuántos de ellos tenían acceso a una red inalámbrica en casa. Evidentemente, la necesidad de salir pues no estaba considerada. Entonces, bueno,
prácticamente todos lo que tenían a la mano era un teléfono celular con datos limitados. Entonces, a partir de esas premisas es que comencé a trabajar algo que pudiera servir para que ellos continuaran con el asunto de las clases. La que sigue. Bueno, yo utilicé como base, ya lo mencionaba la maestra Marta Patricia en la plática anterior, yo utilicé como base PowerPoint 2019, que te permite ya grabar voz e imagen. Hay muchas herramientas para grabar videos en YouTube. Algunas son, más bien la mayoría son de paga y algunas de ellas son gratuitas, las menos son gratuitas. Entonces, bueno, PowerPoint 2019 ya te permite grabar voz e imagen y después exportarlo a un archivo para crear un video. Naturalmente hay algunas consideraciones a la hora que estás haciendo esto, pero bueno, quizás una de las cosas más complicadas es resumir 180 minutos que dura una clase a la semana en un video corto. ¿Por qué escogí YouTube? Bueno, YouTube en el 2019 representó la herramienta más usada en el mundo en cuestión de ver videos. Más o menos 1.900 millones de usuarios tuvo YouTube en el 2019. Eso significa que la mitad de los usuarios de Internet acceden a esta plataforma. Y reproducen alrededor de 1.000 millones de horas de video al mes. Es una cantidad impresionante. Y en México, particularmente en los países de habla hispana, es la red social que más se usa. Más que Facebook, más que Instagram, más que las demás redes sociales, es YouTube. Si tú les preguntas a los chicos adolescentes que usan, prácticamente todos te van a contestar que es YouTube. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, algunos consejos sobre mi experiencia. ¿En qué lugar vas a grabar tus videos? Es una cosa que tienes que considerar. ¿Cuánto debe durar el video? Y cómo explicar sin retroalimentación. Por eso les decía, la problemática de hace rato es que pues, mis alumnos no se podían conectar a Zoom, evidentemente. No había posibilidad de que utilizaran, por ejemplo, el Facebook para poderse conectar a una clase que durara 1 hora, porque pues eso implica datos que ellos tienen que pagar. Tengo un alumno que particularmente me dijo, maestro, mi mamá me dijo, o comemos o te pongo recarga en tu celular. Entonces, bueno, tienes que considerar todas esas cosas a la hora de que estás haciendo la que sigue, por favor. Y bueno, como les decía, hay algunas cosas que parecen obvias, pero por ejemplo, esto de cuando estás grabando, sobre todo estás haciéndolo a partir de una plataforma como PowerPoint, pues te permite editar lo que estás haciendo. Vas a grabar cada una de las diapositivas que estás haciendo y vas a poder borrar esa grabación. Algunas otras plataformas que sirven para crear videos no te permiten hacer eso, sino hasta que terminas que puedes borrar algunas cosas que no te hayan gustado. Pero bueno, esa es la ventaja de PowerPoint. Entonces, mi sugerencia es que si vas a hacer un video, lo hagas en un lugar donde no haya demasiada luz, pero sí la suficiente para que te veas. Evidentemente debe haber control del ruido, porque en cualquier momento se te puede meter un perrito ladrando o un autobús de esos muy ruidosos que pasa por la calle, y eso va a hacer que la grabación en ese momento pues la tengas que volver a hacer. Y si es una explicación que te salió muy bien, pues la verdad es que sí te vas a sentir un poco desanimado. Entonces, bueno, esas dos cosas, control de ruido y la luz. La que sigue, por favor. Decía yo que en este caso, YouTube, el 70% de las reproducciones de los videos de YouTube son en celular. Entonces, eso te habla un poco de a quién te estás dirigiendo en este caso, ¿no? Por otro lado, los usuarios de YouTube oscilan entre 18 y 34 años y en Estados Unidos, por ejemplo, tiene más usuarios que cualquier canal de televisión. Ahora, lo que no es tan obvio en este asunto, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor.
¿Me escuchan? Gracias. ¿Qué es lo que no es tan evidente? Bueno, controlar tus expresiones faciales. Cuando estás grabando un video, a veces hacemos gestos, como cuando estás dando una clase, evidentemente a veces hacemos gestos, te mueves de cierta manera, te mueves de otra. Entonces, bueno, controlar un poco este asunto de la dicción. Sugiero utilizar ropa que no tenga rayas porque por alguna razón la ropa rayada en los videos se distorsiona. Y si también usas colores muy brillantes, pues también se va a ver como un poco extraña la grabación. Y por otro lado, considerar que este proceso, a mí grabar una clase de 20 minutos más o menos me toma entre 3 y 4 horas. Entonces sí tienes que tomarte ese tiempo para poder hacerlo y adecuar lo que vas haciendo para que te salga lo mejor posible. Entonces, tienes que considerar estar en un lugar cómodo y bien ventilado porque te va a llevar un muy buen tiempo. La que sigue, por favor. Ya decía la maestra Marta Patricia que estamos frente a los nativos digitales. Entonces, bueno, pues estos chicos que están entre 16 y 24 años, que son la generación Z, utilizan 59% la aplicación de YouTube. Entonces, pues es una buena opción. ¿Qué les diría aparte de todo esto que les he comentado? Bueno, es un poco complicado dirigirte a un público adolescente, entonces sí tienes que hacer un material que resulte atractivo, que sea relativamente corto. 20 minutos ya se me hace mucho, preferentemente que sean 15. En algún lugar leí por ahí que lo ideal es que sean 7 minutos. YouTube ha medido cuánto tiempo logra tener la atención de los que ven videos y lo ideal es que tu video sea de 7 minutos. Ahora imagínense la problemática de concentrar un tema de 180 minutos en un video de 7. Realmente sí es complicado. Y bueno, utilizar explicaciones que no dejen lugar a dudas sobre el tema, ejemplos, muchos ejemplos, y sobre todo no tenemos retroalimentación inmediata. Yo combiné los videos de YouTube con Classroom para el asunto de alguna reflexión, algún cuestionario, algunas preguntas para ver qué es lo que habían entendido sobre el tema, y evidentemente el WhatsApp. Pero particularmente YouTube me ha funcionado porque algunas compañías de teléfono celular tienen gratuita esta aplicación. Entonces, bueno, pues eso ha sido algo que me ha ayudado bastante. La que sigue, por favor, creo que ya es la última. Y bueno, ya me instalé con un canal de YouTube en el que le estoy subiendo los videos a los chicos. Ahí están los videos para que ellos los puedan ver las veces que necesiten. Y a partir de esa situación es que ya implemento alguna estrategia de retroalimentación. Les decía, el gran problema que tengo es que tiene que ser asincrónico porque ellos no pueden acceder fácilmente a algunas de las aplicaciones en las que puedes dar clases en vivo. Pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Cualquier comentario, pues lo leo si ustedes gustan en el chat. Muchas gracias, maestro Héctor Dorantes, por esta exposición con consejos muy interesantes para continuar con estas clases virtuales. Una de las ponencias que llegó más puntuales a esta cita le corresponde a la licenciada